Y ahora vamos a dar paso a la última de las mesas que componen este congreso relativo a gastronomía saludable, seguridad alimentaria, educación alimentaria y etiquetado. Van a intervenir Fernando González Botija, doctor en Derecho, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Otero Lastres, abogado, árbitro, catedrático de Derecho Mercantil, representando al sector de la gastronomía, nuestro querido chef Pedro Larumbe, y moderará la mesa don Gregorio Varela, presidente de la Fundación Española de Nutrición. Bien, pues buenos días, buenos mediodías. Empieza a ser una hora complicada para hablar de comida, de gastronomía, incluso de nutrición, pero vamos a procurar hacerlo de la mejor forma posible antes de pasar después a lo que es la alimentación y la nutrición aplicada. Y hay buenas tentaciones, ¿verdad?, en este magnífico salón. En primer lugar, permítanme que les recuerde, antes de presentarles a nuestro magnífico panel que tenemos para esta última sesión, que todos los que estamos aquí, y por supuesto también todos los que están fuera, van a hacer o vamos a realizar más de 90.000 comidas a lo largo de nuestra vida. Por tanto, no hay ninguna otra actividad a lo largo de nuestras vidas que hagamos con mayor frecuencia. Por eso merece la pena, aunque sea a nivel individual y por supuesto también colectivo, pues no solamente procurar que esos alimentos que constituyen nuestra dieta sean seguros. Y aquí saben ustedes que somos un país privilegiado porque realmente pues hemos alcanzado unos niveles de seguridad admirables, ¿no?, en nuestra sociedad. Pero además de que sean seguros esos alimentos que constituyen nuestra dieta en forma de recetas, queremos, por supuesto, que sean lo más saludables, que además sean satisfactorios. Como ya hemos visto en la anterior mesa, que sean sostenibles, sociales, solidarios. Y desde luego, pues ahí siempre pensamos que si es la actividad más frecuente que hacemos a lo largo de nuestras vidas, pues el ámbito de la legislación, del derecho, de la protección a nivel individual y colectivo, algo nos tienen que ayudar y algo nos tienen también que orientar. Porque al mismo tiempo, fíjense que si nosotros ahora salimos a hacer nuestra compra diaria, nos vamos a encontrar ante prácticamente 40.000 productos, cosa que no ocurría hace una generación. Por eso ocurre que el consumidor muchas veces nos encontramos desorientados
preocupados en una cierta situación de transición de cómo elegir correctamente los alimentos que constituyan de manera saludable mi dieta que tengo que hacer durante muchos años y cada vez vivimos más. Ahí, por tanto, aparece ese concepto de gastronomía saludable. Yo tuve la fortuna de escribir, junto con Rafael Ansón, pues ese primer libro sobre gastronomía saludable en España, y creo que ese concepto, con todas sus variantes, con todos sus matices, pues merece la pena tratarlo en este rato que estamos aquí. Y para ello pues contamos, como les decía, con un panel excepcional, que muy brevemente, para que luego pues nos den sus opiniones sobre estos temas de salud y gastronomía, cómo se puede combinar o qué barreras hay, les paso a introducir. Tenemos al profesor José Manuel Otero Lastres, que está situado en medio del panel. Es catedrático de Derecho Administrativo, abogado, ha sido directivo de fútbol, es apasionado del fútbol, es escritor. Probablemente pues muchos conozcamos también esa faceta. Yo he tenido la suerte de leer alguna de sus novelas, de sus 4 novelas. Es articulista, más de 1.500 artículos de opinión. Por tanto, es una persona que combina pues ese saber y conocer del derecho con también la pasión por la vida y el humanismo, que no es ni más ni menos que es lo que es comer y lo que es la gastronomía. Y además es gallego de pro de la 6ª provincia, y por tanto ahí permítanme que ya también el corazón me acerque más a él. Así, muchas gracias por estar en este panel. Contamos también, a mi izquierda, con el profesor Fernández González Botija, que es profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, y además dirige un grupo de investigación muy innovador y muy necesario, si me permites también que lo comente, porque su grupo de investigación trata de ver los problemas en algo que ya también se ha tratado en otras sesiones, que es la globalización y el derecho administrativo. Es decir, de alguna manera, la necesaria tutela jurídica efectiva en los temas de bioética. La alimentación tiene mucho que ver también con el tema de bioética, la innovación biotecnológica. Antes también se han puesto algunos ejemplos, el régimen del medicamento y la protección de la biodiversidad. Así que enhorabuena por esa iniciativa, y seguramente tendremos ahora la oportunidad de escuchar de algunas de las labores de investigación y resultados que lleváis a cabo. Y enfrente mía prácticamente pues tenemos a un renacentista de la restauración, que es Pedro Larumbe. No necesita tampoco presentación, porque su prestigio es igual que su trayectoria, ya muy larga. Y lo tenemos aquí con la fortuna de poder dar una magnífica visión de lo que ha sido la evolución de la cocina española en muchas facetas, pues desde allá de los años 80, cuando íbamos en peregrinación a esa tierra cántabra, a la Sardina, luego a Cabo Mayor, luego esa faceta empresarial, fuiste pionero, también aquí en estos territorios de IFEMA, desde el punto de vista de la alimentación colectiva. Cómo no, también en esa faceta de los eventos, de los banquetes, tan complicada para poder satisfacer desde el punto de vista también de la seguridad alimentaria. Y también más reciente esa apuesta personal con su restaurante el 38 de Arumi. Así que yo creo que hay pocas personas que hayan tenido esa trayectoria, que se le ha reconocido con el Premio Nacional de Gastronomía, desde la Real Academia de Gastronomía, a la cual tengo la suerte y el honor de pertenecer como académico, recientemente pues esa Q de calidad turística a su empresa. Así que enhorabuena y muchas gracias por poder tener esa visión. Entonces, a mí me gustaría, si estáis de acuerdo, una primera pregunta y luego algunos temas más específicos en el tiempo que tengamos. ¿Cuál es, dentro de vuestra faceta, dentro de vuestra experiencia, para vosotros ese concepto? ¿Qué entendéis por el concepto de gastronomía saludable y qué barreras pensáis que tenemos, que hay más, qué barreras hay en la actualidad pues en un país como el nuestro, a nivel individual o a nivel colectivo? Que empiece el que quiera, por supuesto. Si quieres, José Manuel. Muy bien. Yo, la verdad, lo primero que quiero es agradecer a los organizadores de estas jornadas que me han invitado
En un principio pensé que era porque tengo muy buena prestancia, se ve que practico la gastronomía y la buena y la saludable, porque tengo buen peso, un poco excesivo, pero buen peso. Y no entendía por qué me habían invitado a mí, porque salvo eso yo no tengo otra conexión con la gastronomía, solo practicarla. Pero cuando empecé un poco a preparar este tema, vi cierta conexión, y es que yo tengo esa faceta de la que ha hablado Gregorio, que es la faceta de escritor, y tengo una manía, y es ir al diccionario a ver qué significan las palabras. Porque lo damos por supuesto muchas veces, y una de las mejores maneras para legislar es precisar el sentido de las palabras. Y cuando vamos al diccionario hay 3 posibles acepciones de gastronomía. La primera es arte de preparar una buena comida. La segunda, afición al buen comer. Esta es la que yo practico. Y la tercera, conjunto de platos y usos ordinarios propios de un determinado lugar. Gastronomía vasca, gallega, navarra, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que hay que empezar a distinguir entre alimentación y gastronomía. Por lo menos a mí me gustaría que distinguiéramos estas 2 facetas, porque alimentación, y lo hemos oído, es parte no solamente del derecho a la salud, es parte del derecho a la vida. Cuando uno va al derecho a la vida, no solamente es nacer, uno tiene derecho a subsistir, y para subsistir tiene que alimentarse. Y alimentarse significa tomar una serie de principios que están en la comida y en la bebida que le permiten a uno prolongar la vida. Por eso yo creo que la alimentación es un peldaño de la escalera y la gastronomía está por encima, ya en el último peldaño de la escalera. Es el arte que ejercitan determinadas personas que no nos ofrecen una comida diaria, la que todos los días podemos comer en casa, sino que nos ofrecen una obra de su creatividad en el ámbito de la comida, que es un ámbito que toca todos nuestros sentidos. Cuando uno va a ver un cuadro, pues lo que busca es un goce estético, contemplar una obra que le eleve el espíritu, porque está viendo algo excepcional que ha hecho un artista dotado de una creatividad muy elevada. Cuando uno lee una novela, pues lo que quiere es entretenerse, a veces quiere ver una historia comprometida del narrador, a veces quiere simplemente pasar el tiempo, y ponen en ejecución básicamente el sentido de la vista y el espíritu en general. Pero cuando uno se encuentra con un plato cocinado con arte, ahí le están afectando a muchos sentidos. El sentido de la vista, porque hay un sistema que es el emplatamiento, que cada vez es más estético y es fruto de un verdadero trabajo de investigación. Hay el arte de combinar los alimentos. En esto se ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos, y se persigue un resultado que satisfaga el sentido del gusto, el sentido de la vista, el sentido, no voy a decir que del tacto, pero a veces incluso hay alimentos que dan ganas de tocarlos, de lo bien presentados que están. Entonces, yo creo que si se quiere hacer una ley de gastronomía, lo primero hay que es precisar el sentido de las palabras. Es muy importante alimentar, es muy importante la alimentación solidaria, pero permítanme que para mí, cuando estemos hablando de gastronomía, estamos hablando de los Pedro Larumbe y otros, personas que hacen de su oficio un arte y que los demás tenemos el placer de disfrutar de que tengan tantísima creatividad en ese sector. Fernando, ¿cabe el concepto de gastronomía saludable en un mundo globalizado y lleno de desigualdades? ¿Es posible? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero de todo, querría aprovechar la oportunidad para agradecer a Cremades Calvo Sotela por la amabilidad de invitarme, a la organización por
su trabajo para que el Congreso esté siendo un éxito, y a los ponentes que me acompañan, porque para mí es un honor estar con ellos aquí hoy, y por supuesto al público asistente. Dicho esto, la pregunta sobre el concepto de gastronomía y los problemas que plantea en relación con la globalización y con la posibilidad... Cerca, sí, ahora, vale, perdón. Perdón un momento, la pregunta, ¿cuál era otra vez? Porque Sí, te preguntaba si el concepto de gastronomía saludable cabe en un mundo tan globalizado como el actual, que además todos sabemos que está lleno de desigualdades y que, bueno, pues como sé que es un tema que también te preocupa y os preocupa en vuestro grupo, pues saber tu opinión, si cabría. Sí, sí. ¿No? Vale, pues sí, la globalización, ¿no? Vale, pues la globalización... Ahora... Perdón, ¿no? Creo que el micrófono... ¿Ahora funciona? Vale, perdón por los problemas técnicos. Bueno, retomando la pregunta y la respuesta, ¿no? Entonces, la globalización y la gastronomía y la alimentación saludable. La respuesta es muy sencilla. Hace siglos, de modo casi generalizado, gran parte de la población moría por falta de alimentos. Ahora eso está focalizado en determinadas partes del mundo, como todos sabemos, e irónicamente en la parte del mundo en donde la gente no muere por falta de alimentos, lo que ocurre es lo contrario, ¿no? Que ahora lo que está pasando es que la gente muere por una mala alimentación, ¿no? Salía la noticia hace algunos años, en Australia creo que era, de una mujer que había fallecido porque había consumido no sé cuántos litros de Coca-Cola al día, lo cual suponía una ingesta terrible de azúcares que obviamente le había llevado a tener unos problemas cardíacos inconmensurables que le habían llevado a la muerte, ¿no? Ejemplos como estos se podrían poner, por desgracia, cientos en los países desarrollados. La falta de orden en la comida y en la dieta, lo que está llevando, como todos saben, es a una situación curiosa en donde ahora morimos por comer mal, ¿no? Entonces eso nos tiene que forzar a todos, y especialmente al legislador. Se está aquí explicando a lo largo de todas las ponencias la necesidad de una ley sobre la gastronomía. Yo creo que una de las finalidades de esa ley tiene que ser volver a recuperar un poco la conciencia de que en la gastronomía histórica, la dieta clásica, yo a diferencia de don José Manuel que decía, bueno, no solo la dieta clásica, sino también el estilo de vida, ¿no? En el mundo globalizado, en donde una parte del mundo pues está muy focalizada en una serie de cuestiones y se olvida de que tiene que comer bien, ¿no? Entonces, el legislador obviamente tiene que fomentar y animar a la sociedad a que recupere determinados hábitos, no solo culinarios, sino de estilo de vida, ¿no? Don José Manuel nos contaba que sobre su estado de salud, gracias a la buena alimentación, yo podría decir lo contrario. O sea, en mi caso, yo tengo un déficit de vitamina D que tengo que completar con un medicamento, ¿no? Entonces, eso nos lleva... ¿Por qué? Pues porque a veces ya no es que te olvides de la gastronomía, es que te olvidas de una dieta ordenada, y entonces incluso de una vida ordenada. Entonces, como consecuencia de eso, obviamente, tiene que introducirse el complemento alimenticio, ¿no? O se tiene que introducir ya directamente el medicamento, ¿no? Que eso también nos lleva a otra polémica, ahora que hablamos del mundo globalizado, ¿no? En donde, bueno, pues el mundo globalizado nos lleva a que muchos complementos alimenticios, muchos medicamentos que tratan de paliar ese problema de la falta de cultura gastronómica que hemos olvidado, de una dieta sana, de una vida sana. Yo, por ejemplo, le digo a algunos discípulos míos que trabajen todo lo que quieran, pero que a la hora de la comer paren y coman bien y coman caliente, como decía una tía mía, ¿no? Hay que comer caliente, pues es verdad. Porque si no, luego acabamos con el complemento alimenticio, ¿no? En el cual hay un descontrol jurídico y legal bastante importante, o si no, ya finalmente, cuando ya no queda más remedio, acabamos en el medicamento, como ya el último recurso frente a lo que ha sido una educación gastronómica, una educación vital equivocada. Gracias. Luego volveremos sobre el tema de los complementos.
Pedro, en tus casi 40 años de actividad profesional, ¿cómo has visto que ha cambiado esa relación cuando nos sentábamos a comer con la salud antes? Ahora, ¿cómo lo ves? Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme. Yo haría dos diferencias, uno en la comida o la gastronomía saludable y otro en la seguridad alimentaria. Aunque las dos confluyen en muchos aspectos, ¿no? Yo diría que la gastronomía saludable o la comida saludable debería empezar desde el colegio, porque seguramente, y los que hemos nacido en un pueblo, desde casa, esa cultura parece que casi la llevamos, ¿no? Porque nos acordamos de lo que hemos comido en nuestras casas. Yo creo que la mayoría tenemos recuerdos y tenemos esos olores y sabores que nos recuerdan en muchas ocasiones a nuestra infancia, y que en mi caso, como cocinero, en mi vida profesional, pues en muchas elaboraciones quieres que el resultado final sea un poco eso que tú recuerdas. Pero diría que en nuestra alimentación diaria, en la compra que hacemos y en cómo lo elaboramos nosotros mismos, debemos de tener esa cultura y esa educación. Y también cuando vamos a los restaurantes, ¿no? Por otra parte, en cuanto a la seguridad alimentaria, yo iría más encaminado hacia las colectividades, hacia la comida industrial. Hace años eso no estaba tan presente. Ahora es mucho más presente, pues, principalmente en los colegios y en volúmenes grandes como es este de IFEMA, ¿no? Entonces, yo creo que podemos combinar los dos aspectos, porque ahora mismo los restaurantes nada tienen que ver con los de hace 20 años, afortunadamente, donde haya unos hábitos implantados en el funcionamiento de cada restaurante que hacen que esa seguridad aumente en gran proporción, ¿no? Lógicamente, y esto casi es una barbaridad, pero es más seguro comer una comida industrial que una comida de cualquier restaurante del mundo. Y que lo diga un cocinero, pues parece un poco chocante, ¿no? Pero los controles que se ejercen, y tengo la experiencia de haber hecho la cocina de aquí de IFEMA, en el año 90, donde era una cocina de 2.500 metros cuadrados, y mi problema era que no había ninguna instalación en España donde poder aprender y saber cómo había que desarrollarlo. Cuando ya me metí de lleno en el asunto y tuve que buscar información y sobre todo visitar algunas cosas parecidas que se hacían fuera de España, fui consciente de que el resultado final de cada producto que salía tenía tal control que la seguridad era, en los 6 años que yo estuve aquí, fue del 100%, ¿no? Pero se pierde calidad. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo la diferencia entre un tipo de comida, que es alimentarse, y en otro, que es disfrutar de una buena mesa, disfrutar de los alimentos y disfrutar de todos los aspectos que tú comentabas antes, yo creo que son bastante diferentes. Por lo tanto, yo creo que debemos de ser conscientes en cada momento qué es lo que tenemos delante de nuestra vista, que tenemos en la mesa, y saber valorar y apreciar en función de estos dos aspectos. Bien, pues muchas gracias a algunos. Si os parece, vamos a entrar en algunos temas específicos que yo creo que a todos nos preocupan, porque además algunos son más nuevos, otros ya los venimos arrastrando. Por ejemplo, el tema de los nuevos negocios, compañías de distribución de comida preparada, ¿no? ¿Cómo veis este ámbito desde el punto de vista de protección jurídica, desde el punto de vista... ¿Nos podemos encontrar seguros en ese sentido, tranquilos? ¿Ha dado tiempo a la legislación a actuar en ese sentido? Porque claro, prácticamente día a día surge un nuevo tipo de negocio, ¿no? Incluso pues camiones que te venden comida o los distribuidores. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues en esto las nuevas tecnologías también han afectado muchísimo a la distribución de la alimentación, en el sentido de que cada vez es más frecuente que la gente solicite desde su casa, vía internet, los móviles, lo que sea, que le sirvan determinada comida. Y hay plataformas, ya no es que se pidan directamente a un restaurante, que uno sabe más o menos lo que pide. Hay, se llaman, no sé si se llaman cocinas oscuras o algo así, que es que
no se sabe quién es el que cocina. Y entonces uno está pidiendo unos determinados platos, la estrategia está en la distribución, en la rapidez de que uno puede elegir lo que quiera y al poco tiempo lo tiene en su casa sin tener que moverse, ni salir, ni ir a ningún restaurante, ni reservar ninguna mesa, ni nada. Y eso, claro, plantea muchísimos problemas. Plantea primero el problema de la seguridad en la elaboración, y de ahí hablará seguramente después Pedro de todos estos problemas. Pero plantea después problemas de seguridad en el transporte. Cómo se va distribuyendo la responsabilidad desde el momento en que el elaborador de la comida la pone en manos del transportista. ¿Qué posibilidades de estropearse tiene esa comida por la vía del transporte? ¿Quién es el responsable? Es decir, todo está por regular. Es verdad que en el derecho se nos dijeron, desde que empiezas a estudiar derecho, que no hay lagunas de la ley. Entonces, en la legislación sobre protección y defensa de los consumidores hay todo lo que se refiere al producto defectuoso, hay una posibilidad de exigir responsabilidad por productos defectuosos. El problema es que no se sabe dónde se incorpora el defecto, si es en la elaboración, si es en el transporte, y luego siempre queda un artículo final, que es el 1902 del Código Civil, que es el de la responsabilidad, casi está contractual, pero que se aplica casi como una cláusula general para evitar que a unas personas se le cause un daño pues por una práctica profesional inadecuada del prestador del servicio, ¿no? O sea, yo creo que queda muchísimo por hacer, pero claro, como estamos en el primer mundo, estos son problemas de primer mundo, no son problemas de... en otros países están luchando por comer, nosotros estamos luchando ya en un escalón superior de comer con mucha seguridad, una buena dieta, que sea una comida saludable. Estamos afortunadamente a otros niveles, pero que tampoco se pueden abandonar, sobre todo si queremos que la actividad profesional que cada uno desarrolla esté sometida a normas y que haga pagar la responsabilidad a quien incurra en responsabilidad. Fernando, ¿quieres? Gracias. Yo, enlazando con lo que dice don José Manuel, efectivamente, cuando distribuyes comida a domicilio, ¿no?, platos preparados, todo esto, ahora hay unas famosas cadenas de distribución de determinados productos que te ofrecen a través de tu móvil, ¿no?, pues que te lleven a casa lo que antes tenías que esperar una cola en el local, etcétera, etcétera. Es cierto, como dice don José Manuel, que entramos en el riesgo, por supuesto, de que el producto llegue en mal estado, por mucho que se intente cuidar, o de que alguien lo adultere, ¿no? Entonces ese es un primer problema grave. Sí es verdad que las autoridades, pues ya incluso desde el más alto nivel, las comunitarias, pues están preocupadas por este motivo y han ido insistiendo en la necesidad de que tanto el registro sanitario como el control, y finalmente, si al final todo esto fracasa, pues el mecanismo del derecho administrativo sancionador, cuando no ya la responsabilidad penal del sujeto, que obviamente atenta contra la salud, ¿no? Y también conectándolo con lo que había dicho don Pedro, pues todo esto de la comida que nos llega a nuestro domicilio, que nos puede llegar fácilmente a nuestro domicilio, pues o la comida que de manera industrial, yo pienso, por ejemplo, hablaba don Pedro del caso de IFEMA, ¿no? Pero bueno, yo puedo hablar de los restaurantes universitarios, ¿no?, bastante largo y tendido. Pues indudablemente es un reto, ¿no? Se trata de dar de comer a miles de personas, o cientos o miles de personas a lo cabo del día, toda esa comida preparada. Yo entiendo que ahí se plantea un debate, como decía él, que es muy interesante tirar de ese hilo, de que sí tenemos toda la cantidad de comida que queramos y más, ¿no?, pero la calidad, ¿dónde queda, no? Y entonces ahí volvemos otra vez al principio de la polémica, ¿no? Tenemos mucha comida disponible,
pero de una calidad que cada vez empieza uno a discutir a dónde estamos llegando, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la universidad ya tenemos un ranking, ¿no?, de restaurantes a dónde hay que ir y a dónde no hay que ir en determinadas circunstancias, ¿no? Empezamos primero por determinada facultad y cuando vemos que nos la han cerrado o está abarrotada, pues ya tenemos que ir a otra facultad a comer y en última instancia pues vamos a la máquina expendedora antes que ir a determinado comedor, ¿no? Entonces eso también es un problema, ¿no? Bueno, yo creo que el consumidor no es consciente, ¿no? Porque hay muchas cosas que vemos a diario que nos parecen normales. Todas estas plataformas que nos llevan la comida a casa. Yo no sé exactamente cómo está la legislación ahí ni de dónde sale esa comida, pero he visto en algunas plataformas que puedes elegir de comida de diferentes restaurantes. Generalmente los restaurantes que participan en este servicio, yo no lo sé a ciencia cierta, pero creo que no tienen registro de sanidad, muchos de ellos, seguramente. En primer lugar, para vender comida afuera o para hacer un catering necesitas un registro de sanidad y eso te obliga a hacer unas inspecciones mucho más exigentes que si es un restaurante sin servicio de catering. Por lo tanto, yo esto lo consideraría como un servicio de catering, el hacer este tipo de servicio aunque lo haga otra plataforma, pero el origen de la comida es un restaurante que está sirviendo a clientes que tienen su propio local. Por otra parte, hay algo que a mí a veces me resulta sorprendente y seguramente que tampoco estará legislado. Y yo veo en muchas calles de Madrid, en el Paseo Central de la Castellana, en Juan Bravo, en Saiz de Baranda, en Ibiza, yo qué sé, hay muchas terrazas que sirven comidas. Y en algunos casos el camarero está esperando a que cambie el semáforo para pasar a servir la mesa. Nadie se piensa el grado de contaminación que puede tener ese plato. Yo me quedo sorprendido, ¿no? Hay cosas que las vemos como normales y que, sin embargo, a poco que pienses y utilices el sentido común, son totalmente ilógicas. Entonces, por eso hablaba antes de la educación que debemos de tener o la preocupación que cada uno de nosotros con algo que hacemos normalmente 3 veces al día, que interfiere en nuestra salud, en nuestro estado de ánimo, en nuestra vida diaria y, sin embargo, no somos conscientes de los riesgos que todo esto puede acarrear. ¿Alguna opinión más sobre el frente que ha abierto Pedro? ¿Sí? Bueno, yo creo que es muy importante que si se está pensando en elaborar una ley general sobre la alimentación o lo que sea, que se contemplen todas estas circunstancias, porque yo no había pensado en eso, pero tienes toda la razón. Si están pasando coches contaminando, que un señor esté con el plato, bueno, yo comí en los Salesianos de pequeño y estoy seguro que no me pasará nada. Pero hay gente que es más delicada que yo y seguramente le puede afectar a la salud. O sea que sí que sería bueno que se regulara, sobre todo para que haya igualdad en la competencia. Yo simplemente, al hilo de lo que don Pedro ha puesto encima de la mesa, que es muy interesante, sobre ese problema de laguna legal, yo creo que invita a hacer una reflexión sobre la ordenanza que tenemos en Madrid, por ejemplo, sobre el consumo de alimentos, ¿no? Y también la tradicional prohibición de venta de alimentos de manera incontrolada, ¿no? Yo puedo muy brevemente contar otra anécdota que viene del mundo universitario. En la Facultad de Ciencias Políticas los alumnos han cogido la costumbre no sana de elaborar alimentos en su casa y traerlos a la facultad para venderlos a sus compañeros. Simplemente, y esto es muy famoso en nuestro ámbito. Yo soy profesor de la Facultad de Políticas y lo he visto directamente, ¿no? Varias veces, pero bueno. Os quería plantear una pregunta. ¿Creéis que se debe reconocer o proteger pues un esfuerzo que se haga en un restaurante o un comedor colectivo desde el punto de vista pues que haya un mínimo número de primeros platos que estén compuestos por legumbres, por verduras, que haya un porcentaje de fruta presente en el postre? Debe diferenciarse lo que sería la restauración de ocio comercial de la restauración colectiva.
es fácil dar avales, por ejemplo, ¿no? Pues si sigue un patrón de dieta mediterránea, es posible hacer el seguimiento. ¿Cómo lo veis? ¿No? Porque claro, eso tiene bastante que ver con la gastronomía saludable, creo yo. Quien quiera... Aquí hay otro micrófono. Digo, por seguir el orden. Por seguir el orden. Vamos a seguir el orden. Mirad, yo ya tengo bastante edad y viví bastantes años de mi vida en que me prohibían casi todo. Pasé unos años maravillosos en que se dejó de prohibir y ahora parece que vuelven otra vez a prohibir un montón de cosas. Entonces, yo creo que eso está muy bien, eso es muy saludable, que la gente aprenda a comer bien, pero yo lo veo más en el ámbito de la educación, como decía Pedro. Tenemos un plan de enseñanza absolutamente obsoleto. A los niños no se les enseña ni alimentación, ni qué pasa cuando una casa arde, por dónde tienen que ir. Problemas de seguridad que los plantea el mundo moderno, y eso no está en ningún programa de educación infantil. Es importantísimo que a los niños se les diga qué deben comer y qué no deben comer, y después que realicen un acto de ejercicio de libertad. Que digan, yo quiero comer esto porque es muy saludable, pero con pleno conocimiento, no, porque si solamente imponemos por imponer, eso es poco fructífero, porque además, al final, ¿qué sanción hay con el que no sigue la dieta mediterránea, el que no sigue? No hay nada, hay simplemente la frustración de que a uno le dice que tiene que hacer algo que no hace. Entonces, antes teníamos pecados, ahora parece que ya no hay. Entonces, el problema es que esto tendría que ser un problema de educación desde el principio y dándolo a los niños en cada sector, porque hoy afortunadamente el conocimiento está muy profundo y muy amplio, pues que en cada sector le vayan enseñando a la gente qué es lo que tiene que hacer. Pero más por la instrucción, por la educación, que por la imposición. Perdón, tú. Yo, al hilo de esta pregunta, yo creo que también podemos recordar que ha habido un intento reciente con la Ley de Seguridad Alimentaria, ¿no? En el ámbito educativo, de recordar a los comedores de los colegios que procuren mantener precisamente una dieta para los alumnos que sea lo más saludable posible. Lo que pasa es que al hilo de lo que se acaba de comentar, ¿no? Hay que poner quizá un inspector en cada colegio, ¿no? Entonces, claro, un inspector en cada colegio no se puede poner, como es evidente, porque no hay medios. Y bueno, la inspección existe, eso no cabe la menor duda, y obviamente pues el inspector, cuando llegue, el día que llegue, pues verá si se está dando de comer a los niños lo que se tiene que dar, y bueno, pues si ese día todo es correcto, pues bien, y si no, pues se podrá instruir el correspondiente procedimiento administrativo sancionador. En fin, esto como siempre genera la insatisfacción que genera, pero es que no hay otro medio. Luego, por ejemplo, por otra anécdota también sacada de la ley de seguridad alimentaria, pues tenemos, ahora lo hemos comentado antes, ¿no? Con los niños que se atiborran de productos industriales, ¿no? Sí, entonces pues la cuestión es que la ley prohíbe que dentro de los colegios se pongan máquinas, obviamente que, sobre todo pensando en las grasas trans y todo esto, pero bueno, luego sí, como bien ha dicho José Manuel, si luego no se educa, pues el niño, qué más da que no la pueda comer justo en ese momento dentro del interior del colegio, si sale del colegio y la tienda la tiene al lado y ahí va a comprar todo lo que quiera. Entonces... Sí, yo sería partidario de dejar libertad absoluta, ¿no?, en la restauración en general, pero sí que en el caso de los colegios y de las empresas que tienen comedores, yo creo que sí es conveniente exigir una dieta adecuada. Por lo menos las opciones que tengas para elegir que estén controladas, ¿no? Pero yo creo que el origen, y no hace falta, tú decías, hay que poner un inspector en cada colegio. Efectivamente, hay que ponerlo porque no estamos educados. Si estuviéramos educados, seguramente eso no haría falta. Y me estaba acordando, cuando mis hijas eran pequeñas, yo iba al colegio y al ser cocinero, lógicamente, tiraban de mí más que de otros padres, ¿no?
y empezaban porque si el precio es adecuado, si ponían esto, ponían lo otro. En una visita, o sea, lo primero que vi, se preocupaban si ponían más fruta, yogures o ponían legumbres y tal. Yo, en primer lugar, lo que hay que hacer es quitar las freidoras, ¿no? Porque las freidoras eran infames, o sea, era para salir corriendo. Por lo tanto, lo primero que te, si haces una fritura, tienes un aceite que esté controlado y con un control del número de veces que se ha utilizado, ¿no? Por lo tanto, si las quitamos, muchísimo mejor. Después, cuando los críos son pequeños, que van a coger lo que les es más cómodo, ¿no? Porque también hace falta después una educación en casa y también que los padres se preocupen qué es lo que han comido en el colegio para preparar la cena cuando llegan por la noche. Por lo tanto, que al final yo creo que la responsabilidad de cada uno es lo realmente importante y de la manera que poco a poco, a través de nuestra vida, podemos hacer que estas costumbres vayan cambiando. Pues muchas gracias. Nos queda un minuto, como veis, apenas un minuto. Entonces me gustaría, casi en forma de titulares de periódico, de red social, que nos dijerais qué os gustaría, qué aspecto concreto os gustaría que se incluyera en esa futura ley de gastronomía. José Manuel. Pues a mí me gustaría que se reconociese la diferencia entre la gastronomía y la alimentación en general, porque creo que los artistas merecen el reconocimiento del arte y sobre todo que se potenciara mucho el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad. Fernando. Bueno, yo en mi caso el titular sería que la exposición de motivos empezara recordando la dieta y el estilo de vida mediterráneo tradicional. Y punto. Luego ya... Pedro. Sí, yo por mi parte me gustaría tener mayor información, sobre todo en el etiquetado, ¿no? Yo creo que es una asignatura pendiente donde a veces nosotros los cocineros nos encontramos perdidos porque cada vez es más exigente. Quiero decir, cada mesa tiene siempre algún problema, algún comensal que tiene una alergia, que tiene distintas dietas y demás. Y en muchas ocasiones nosotros nos encontramos con el problema que el propio producto que has utilizado no tienes un etiquetado correcto para poder informar al consumidor si lo puede tomar o no puede tomar. Al final estamos un poco perdidos en este sentido. Bueno, pues comparto, desde luego, todas vuestras peticiones. Intentaremos que sea así. Y no me resta más que agradeceros de nuevo vuestra presencia en nombre del comité organizador, agradecerte también la organización y pedir, pues, antes de irnos a la alimentación y nutrición aplicadas, un fuerte aplauso para nuestros ponentes. Gracias. Fernando, José Manuel, por vuestras intervenciones. Vamos a concluir ya este congreso en el que hemos tratado la gastronomía en la era digital, la sostenibilidad, la alimentación saludable y serán pautas de trabajo que emplearemos los juristas en el análisis y el fomento del derecho y la gastronomía. Les esperamos a todos el año que viene. Muchas gracias.